Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en solo minutos. Yo soy Patricia Grace, doctora en Teología. Les damos la bienvenida a nuestro canal y les invitamos a que se suscriban, a que le den a la campanita, a que compartan con por lo menos 5 de sus familiares y amigos nuestras enseñanzas para que nos ayuden a difundir más el conocimiento de la palabra de Dios. Pues recordemos que la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar los libros de Primera y Segunda de Timoteo, escritos por el apóstol Pablo aproximadamente entre los años 62 y 66 después de Cristo. Y esto fue una escritura para motivar a Timoteo con su responsabilidad de supervisor en la iglesia de Éfeso y posiblemente también en otras iglesias. Puesto que Pablo tuvo muchos viajes misioneros y en ellos conoció mucha gente, él formó un grupo de colaboradores y entre ellos estaba el joven y ferviente Timoteo, discípulo de Pablo. La carta de los fundamentos es para ordenar a los ancianos. Esta carta la dirige Pablo a Timoteo para que él la tome como un manual o guía del liderazgo y administración de la iglesia para acabar con la infiltración de falsos líderes que ya en tan importante iglesia como Éfeso se habrían infiltrado. Puesto que había estos farsantes enseñando prácticas contrarias al Génesis, también prácticas contrarias a los alimentos y también enseñaban en contra del matrimonio, pues ellos sugerían no casarse. Y Pablo nombra a algunos de estos farsantes en su libro. Y en la primera carta de Pablo que escribió a Timoteo, este joven pastor, quien había sido de mucha ayuda para Pablo en su obra, Pablo discipuló por muchos años a Timoteo, quien era griego, y Pablo conoció a la abuela y a la madre de Timoteo, que también eran de origen griego. Pablo era como un padre, además un tutor y un líder a Timoteo. Y en la carta le alerta entre los falsos maestros y la falsa doctrina y sin embargo también una gran parte de la conducta pastoral. Pablo instruye a Timoteo en la adoración en el capítulo 2 y en el desarrollo de líderes maduros para la iglesia y en el capítulo 3 la mayor parte de la carta trata de la conducta pastoral. Advertencias sobre los falsos maestros y la responsabilidad de la iglesia hacia los miembros que pequen, las viudas, los ancianos y los esclavos. A través de la carta, también a Timoteo, como un hijo en la fe de Pablo, es animado a permanecer firme y a perseverar y a permanecer fiel al llamado, enfatizando la práctica de la oración y el señorío de Jesús como Salvador. También menciona el lujo de ciertas mujeres adineradas que lucían como modelos elegantes de pasarela, siendo esto pues un contraste con el resto de las otras mujeres que no podían competir con tan lujosos vestuarios. Y entonces Pablo advierte y sugiere vestirse con una vestimenta no ostentosa, no tan lujosa. Así también estas mujeres adineradas estaban usurpando puestos de liderazgo, por lo que Pablo enfatiza que no permite que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, refiriéndose particularmente y en específico a este tipo de mujer, pues estas mujeres eran mujeres adineradas que eran engañadas por falsos maestros y aquí el propósito era de que estas mujeres adquirieran en silencio un conocimiento verdadero y teológico para poder un día llegar a ser, como lo eran tan excelentes ministras, Febe, Junias y Priscila. Y entre los textos más destacados que hay del libro de 1 Timoteo está 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer que enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya entendimos a quién se refería Pablo. Y en 1 Timoteo 3:1-2 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y en 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codicia a algunos y se extravían de la fe y fueron traspasados por muchos dolores.
La Biblia no dice que el dinero sea el mal, sino el amor al dinero. Como también enfatiza que si alguno no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y también habla que el que quiera y anhele servir lo puede hacer siempre y cuando sea una persona calificada para hacerlo. Y en 1 Timoteo 6:12 dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En resumen, Jesucristo es presentado por Pablo como el mediador entre Dios y los hombres, 1 de Timoteo 2:5, el Salvador para todos los que en él creen, el Señor de la iglesia, y Timoteo le sirve pastoreando a las iglesias. Y esta carta es una instrucción completa de liderazgo, doctrina y administración a la iglesia, los requerimientos de un anciano y de un diácono sobre el pastoreo de la iglesia, para los llamados a asumir el liderazgo y permanecer en la fe y evitar la falsa enseñanza, preservando firmes hasta el fin. Aquí se explica los requisitos para servir en la iglesia conforme a la manera de Dios, explicada en el capítulo 2. Y el capítulo 3 es la oración final que se exalta a la grandeza de Jesús como el Rey. Así también se menciona su muerte y resurrección, y en los capítulos 4 al 6 habla de la falsa provisión de ciertos alimentos y la provisión de matrimonios con estos falsos líderes infiltrados en la iglesia. Pablo respalda esto con la escritura. Y es que en aquellos tiempos había mujeres viudas, mujeres adineradas y jóvenes que tenían sexo casual, que también enseñaban y que también pedían ayuda de la iglesia por ser viudas, por lo que Pablo aclara que viuda se considera una mujer mayor que no tiene a ningún familiar que le ayude, por lo cual la iglesia debe ayudarla. Pero a estas jóvenes viudas les sugiere volverse a casar por causa de sus necesidades. También había ancianos que eran muy dependientes del alcohol, por lo cual le dice a Timoteo que ellos deberían de pedirles que renuncien de sus cargos, pues no estaban aptos para tomar un liderazgo, pues tenían muchas inclinaciones alcohólicas. Y esto no era nada bueno para la iglesia ni para los nuevos convertidos para servir en la congregación. Y también menciona la falsedad de muchos líderes que cobraban precios muy elevados por sus enseñanzas a la iglesia, lo cual es completamente antibíblico. Si el líder está enseñando pero está cobrando o está lucrando, es completamente antibíblico. Son falsos maestros, dicho por Pablo, y Pablo instruye a Timoteo a llevar un orden a la manera de Dios, basándolo todo por el filtro de la Biblia. Y en 2 de Timoteo también Pablo lo escribió aproximadamente en el año 67, y esta carta la escribió poco antes de que fuera condenado a muerte. Tristemente, esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Recordemos que la Biblia no viene en orden cronológico, y en esta carta, que es la última del apóstol Pablo, encarcelado en Roma, se sintió solo, se sintió abandonado, y Pablo reconoció que su vida terrenal ya estaba llegando probablemente a su fin, porque el libro de 2 de Timoteo es esencialmente las últimas palabras de Pablo dirigidas a su fiel discípulo Timoteo. Pablo miró allá, mucho más allá de las circunstancias, para manifestar su preocupación a las iglesias, y especialmente por Timoteo. Y Pablo hace llamar a Timoteo y le hace saber que quiere verlo para darle las instrucciones a través de esta epístola. Y Timoteo, su amado y fiel servidor en Cristo, atiende este llamado, y Pablo quería utilizar sus últimas palabras para animar a Timoteo y a todos los demás creyentes a preservar y permanecer en la fe y a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y entre los textos más destacados de este libro de 2 de Timoteo tenemos 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en 2 de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos que la palabra escritura en los tiempos de Pablo se refería concretamente al Antiguo Testamento, pues aún no existía el Nuevo Testamento. Y en el segundo libro de Timoteo, el capítulo 4 al 2, dice así: que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye, reprende y exhorta
con toda paciencia y doctrina. Y 2 de Timoteo 4, 7 al 8 dice Pablo, tristemente despidiéndose. Cuando yo leí este texto la primera vez me hizo llorar por saber que eran las palabras de Pablo al despedirse ya. Y dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas palabras eran su despedida, pero también su ejemplo de un siervo fiel y completamente activo a la obra del Señor. Pablo en esta carta anima a Timoteo a permanecer apasionado por Cristo y firme en la sana doctrina. Pablo enfatiza que nadie tenga por poco la juventud de Timoteo y explica que debe seguir a Jesús y se debe comparar con un soldado. Se habla como este ejemplo que Pablo da de un soldado que está militando, y este soldado no se desvía a los asuntos civiles, sino que se concentra en su misión. Así también lo compara como un atleta que no es coronado, un atleta sin luchar legítimamente, o un obrero aprobado comprometido con su Señor. Y da como ejemplo al mismo Jesús, quien mostró una total obediencia al Padre, llevando a cabo la obra redentora. Pablo le recuerda a Timoteo a evitar las prácticas y creencias impías y a huir de todo lo inmoral y a enseñar las verdaderas buenas nuevas del reino. Al final de los tiempos habrá una intensa persecución, anuncia Pablo, así como una apostasía a la fe cristiana, que eso ya desafortunadamente lo estamos viendo en nuestros tiempos. Pues Pablo indica que él nunca cobró, y sin embargo aquí había líderes que cobraban y que ahora cobran, y que obviamente esa es una apostasía. Y Pablo cierra enfáticamente diciendo a los creyentes permanecer firmes en la fe, terminar la carrera cristiana como el ejemplo que él nos dio, pues si vivimos o si morimos, dice Pablo, somos del Señor. De acuerdo con la Escritura, pues toda Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo. Y en conclusión, Pablo advierte a Timoteo y a los que pastorean sobre los peligros de los falsos maestros, como lo fueron los magos egipcios, quienes se oponían a Moisés, y predice el mismo castigo para quienes niegan la verdad del Evangelio de Jesús. Así también advierte que desviarse de la vida cristiana es la consecuencia de no mantener los ojos puestos en Jesús para ser recompensados en el cielo por el Señor. Y pide evitar la falsa doctrina y las prácticas impías, y esto solo puede ser logrado estando arraigados en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia, y estar firmes en nuestra negativa de aceptar cualquier cosa que no sea bíblica. Esta es la conclusión del libro de Primera y Segunda de Timoteo, el 10º y 11º de los 14 libros de las cartas o epístolas paulinas escritas por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Les invitamos a pasar a nuestro siguiente estudio del libro de Tito. Y también le invitamos a que se ponga a cuentas con Dios, a que reconozca a Jesús como el Salvador de su vida, a que lo confiese con sus labios, porque con el corazón se cree para perdón de pecados y con la boca se confiesa para salvación. Si gusta, repite esta breve oración. Señor Jesús, yo te acepto y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, Señor, reina en mi corazón y muéstrame los pasos a seguir. Y todo te lo pido en tu precioso nombre, mi Rey Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.